Ves esta habitación y la reconoces. Quizá no es una oficina con pizarras llenas de estrategias brillantes que nunca ven la luz. Quizá es una cocina con un libro de recetas saludables acumulando polvo. Quizá es un gimnasio al que pagas una cuota mensual para no ir nunca. O quizá es solo el espacio silencioso entre tus oídos, donde los sueños más grandes de tu vida van a morir cada noche. El escenario cambia, pero la prisión es la misma. Una jaula invisible construida con los ladrillos del mañana, del después, del cuando sea el momento perfecto. Y tú eres el prisionero y, a la vez, el carcelero. Has vivido aquí durante años, ¿verdad? Te has acostumbrado al eco de tu propio potencial sin usar. Observa a este hombre. Mírale bien. Podría ser tú. Es un emprendedor, un visionario. Al menos, eso es lo que dice su tarjeta de visita. Pero la verdad es que es un arquitecto de castillos en el aire. Su oficina no es un motor de creación, es un mausoleo. Cada objeto aquí es una lápida. Esa pizarra blanca es la tumba de una estrategia que podría haber revolucionado su industria. Esos cuadernos de cuero son el cementerio de ideas que murieron en la tinta, huérfanas de acción. Su bandeja de entrada es una fosa común de oportunidades, todas enterradas bajo la misma etiqueta para después. No es un vago. No le confundas con alguien que no quiere trabajar. Es algo mucho peor. Es un perfeccionista paralizado, un hombre ahogándose en un océano de preparación. Vive en la víspera perpetua de la gran hazaña, en el eterno casi. Cada mañana es el mismo ritual de autoengaño. El sol entra por la ventana y él se promete a sí mismo que hoy será diferente. Hoy es el día. Siente una chispa de convicción. Mientras se sirve el primer café, se sienta en su silla, la silla del director general de una empresa fantasma, y mira la tarea más importante del día, esa llamada que podría cerrar un trato millonario, el primer párrafo de esa propuesta que lo cambiaría todo, la decisión sobre un despido, que lleva semanas envenenando al equipo. Y entonces, justo en ese instante, en el silencio entre la intención y la acción, el enemigo aparece. No es un monstruo con garras ni un rival empresarial. Es una voz suave, racional, seductora. Su propia voz. Es su yo negociador. El socio más traicionero que jamás tendrá. La negociación comienza. Es una guerra civil silenciosa que se libra en el campo de batalla de su mente cada minuto de cada día. El yo visionario. El que sueña con imperios. Grita, hazlo ahora. Es tu oportunidad. Pero el yo negociador, ese maestro del sabotaje, susurra con una lógica impecable, espera, no estás preparado, necesitas investigar un poco más, y si te dicen que no, mañana estarás más fresco, más inspirado, un café más y te pones a ello, déjame solo revisar las noticias 5 minutos para ver cómo está el mercado. Y así, la batalla se pierde, no con un estruendo, sino con un clic, el clic que abre otra pestaña en el navegador, el clic que pospone la alarma, el clic que marca un correo como no leído para que la mentira de la productividad futura pueda seguir viva un día más. Él se mueve, parece ocupado, responde a correos sin importancia, organiza archivos que nadie necesita, planifica la planificación de la próxima semana. Es la ilusión del movimiento, la rueda de hámster de la falsa productividad. Gasta energía, suda, se agota. Pero al final del día, cuando apaga la pantalla del ordenador, el reflejo le devuelve la misma verdad bruta. No ha avanzado ni un solo centímetro. Sigue en el mismo punto de partida. Las cadenas invisibles que lo atan a su silla son hoy un poco más gruesas, un poco más pesadas. Cada decisión pospuesta es un nuevo eslabón. Cada promesa rota a sí mismo es otro kilo de acero invisible sobre sus hombros. Este es el verdadero coste de su vida. No es el dinero que no gana. Es algo mucho más profundo. Es la deuda de la inacción. Un interés compuesto existencial que crece con cada segundo de duda. Se manifiesta como esa ansiedad sorda que le aprieta el pecho cuando intenta dormir. Es el síndrome del impostor que le hace sentir como un fraude en cada reunión, porque sabe que habla de un futuro que no tiene el valor de construir. Es la frustración corrosiva que siente al ver a otros con menos talento, con menos visión, adelantarle por la derecha, simplemente porque ellos hicieron algo mientras él seguía pensando en cómo hacerlo perfectamente. Él anhela construir un imperio, pero vive atrapado en la comodidad de no empezar nunca, porque no empezar es seguro. Si no empiezas, nunca puedes fracasar. Si no lo intentas, el sueño puede permanecer perfecto y intacto en tu mente para siempre, pero es un paraíso envenenado, un sueño que se pudre por dentro. Sus ideas, antes vibrantes y llenas de vida, se están convirtiendo en fantasmas. Le persiguen por los pasillos de su oficina vacía, le susurran por la noche, le recuerdan el hombre que podría ser y el cobarde en el que se ha convertido. Mira el contraste en la pizarra, un plan de negocio que vale millones, dibujado con una claridad y una brillantez que te dejan sin aliento. En la realidad, un hombre que no se atreve a levantar el teléfono para hacer la primera llamada. En su mente, la visión de un líder carismático que inspira a su equipo. En la realidad,
Un jefe que se esconde detrás de su correo electrónico para evitar conversaciones difíciles. Desea la libertad financiera, pero cada día toma pequeñas decisiones que garantizan su esclavitud. Desea el respeto, pero no puede respetarse a sí mismo. Desea dejar un legado, pero su único legado hasta ahora es una colección de comienzos fallidos. Esta vida no puede continuar, lo sabe, lo sientes tú también, porque esa misma sensación de estancamiento te ha visitado más de una vez. Es la sensación de estar corriendo a toda velocidad en una cinta, sudando, esforzándote, solo para darte cuenta de que no has salido de la misma habitación. Es el pánico silencioso de ver cómo el calendario avanza y tus sueños se quedan atrás, como monumentos olvidados en el borde del camino. La tensión se acumula, el peso de las oportunidades perdidas es ya casi insoportable. Cada día que pasa, la brecha entre quién es y quién podría ser se convierte en un abismo más profundo, más oscuro, y algo está a punto de romperse. La cuerda que lo mantiene suspendido sobre ese abismo se está deshilachando, y el sonido de las fibras al ceder es lo único que se oye en el silencio de su vida. Perfectamente planificada y absolutamente vacía, la caída es inminente, y entonces suena el teléfono. No es una llamada esperada. Es tarde, la oficina está en penumbra, solo iluminada por el brillo azulado de la pantalla del ordenador. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y profesional le comunica la noticia, la oportunidad de su vida. Esa que llevaba meses cortejando, preparando, puliendo hasta el más mínimo detalle, se ha ido. Se la han dado a otro. La razón es tan simple que duele, tan estúpida que quema como el ácido. Se demoró 24 horas en enviar la propuesta final. Solo un día. Un día que pasó revisando por 10ª vez una coma, ajustando un gráfico que ya era perfecto, esperando el estado de ánimo ideal para pulsar el botón de enviar. Un día que su yo negociador le vendió como prudencia, como profesionalidad. Un día que en realidad fue el clavo final en el ataúd de su futuro. Cuando cuelga, el silencio de la habitación se vuelve ensordecedor. No hay sonido, pero él puede oírlo todo. Puede oír el eco de las puertas que se cierran, el murmullo de las risas de sus competidores, el sonido sordo de sus sueños al estrellarse contra el suelo, y por primera vez en mucho tiempo no hay negociación, no hay una voz suave que le susurre que no pasa nada, que habrá otras oportunidades. El traidor, su yo negociador, se ha quedado mudo, acobardado ante la magnitud del desastre que ha creado. Solo queda él y la verdad desnuda, fría y bruto. Se levanta de la silla y un temblor recorre su cuerpo. No es de frío, es de rabia, una rabia pura, volcánica, que ha estado acumulándose bajo la superficie durante años. Mira a su alrededor, mira la pizarra con sus diagramas impecables, un mapa del tesoro que nunca se atrevió a seguir. Mira las pilas de libros sobre estrategia y productividad, manuales para una guerra que nunca luchó. Mira la pantalla de su ordenador, con la propuesta perfectamente inútil todavía abierta. Y entonces explota. No es un grito, es un rugido animal, un sonido gutural de pura agonía y frustración. Con un movimiento violento, Ver y su escritorio, los cuadernos, los bolígrafos, la taza de café a medio beber. Todo vuela por los seris y se estrella contra la pared. Coge la pizarra y la arranca de su soporte, lanzándola al suelo con un estruendo que hace vibrar los cristales. Es un huracán de destrucción en la catedral de su propia inacción. Cae de rodillas en medio del caos que ha creado. El caos que refleja perfectamente el estado de su vida y llora. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de vergüenza, de autodesprecio, en la oscuridad. La pantalla del ordenador que ha quedado en el suelo se ilumina. Es su único punto de luz. Se arrastra hacia ella como un náufrago hacia un trozo de madera. Y en la pantalla negra, ve su reflejo. Un rostro desfigurado por el dolor, los ojos enrojecidos, la boca abierta en una mueca de desesperación. Y en ese momento lo entiende. La claridad llega no como un rayo de sol, sino como un puñetazo en el estómago. El enemigo nunca estuvo fuera. No era el mercado, no eran los competidores, no era la falta de suerte. El enemigo era ese hombre que le devolvía la mirada desde la pantalla. Era él, siempre había sido él. Su mente, su brillante, lógica y cobarde mente, se había convertido en su peor socio, el saboteador que dormía en su propia cama, con los dedos temblorosos. Abre el navegador. No busca nada en concreto, solo una distracción, un escape del insoportable peso de esa revelación. Sus ojos escanean sin ver, pasando por encima de noticias, de vídeos, de redes sociales, y entonces una frase salta de la pantalla y se clava en su cerebro como un arpón. No recuerda dónde la leyó, si en el blog de un viejo filósofo estoico o en la entrevista a un general condecorado. La fuente no importa, solo importa el mensaje, un concepto tan simple que resulta casi un insulto a su inteligencia, a sus años de planificación compleja. La regla de la activación inmediata no es una estrategia, es un decreto, una ley marcial impuesta sobre la tiranía de la duda. La regla es esta: en el instante en que identificas una tarea importante, una acción clave que debes tomar,
Tienes exactamente 5 segundos para iniciar un movimiento físico hacia su ejecución. 5, 4, 3, 2, 1. Si en esos 5 segundos no te has movido, tu cerebro, tu yo negociador, ganará la batalla. Activará el freno de emergencia de la duda, la racionalización, la excusa. Te dirá que esperes, que lo pienses mejor, que mañana es un día mejor. La regla no te pide que termines la tarea, ni siquiera te pide que la hagas bien. Solo te exige una cosa, que empieces, que des el primer paso físico. Por pequeño que sea, levantar el teléfono, abrir un documento en blanco, ponerte las zapatillas de deporte, un movimiento, un solo y estúpido movimiento, y de repente, todo encaja. Todas las piezas del puzzle de su fracaso se colocan en su sitio con una claridad aterradora. Se da cuenta de que ha estado viviendo su vida al revés. Ha estado esperando la motivación para actuar, esperando sentirse inspirado para escribir, esperando tener confianza para llamar. Y esa es la mayor mentira que nos contamos. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto. La motivación no es el combustible que necesitas para arrancar el coche. Es el humo que sale del tubo de escape una vez que el motor ya está en marcha. La confianza no viene de pensar en la victoria, viene de la memoria muscular de haber luchado, aunque sea una pequeña batalla. Te lo digo a ti ahora, porque sé que estás viendo esto y sientes un escalofrío de reconocimiento. Has estado esperando el momento perfecto, el plan perfecto, la sensación perfecta, y mientras esperas, la vida te está pasando por delante. La verdad, la que este hombre está descubriendo ahora mismo arrodillado en el suelo de su oficina destrozada, es que el universo no recompensa el plan perfecto, recompensa el primer paso imperfecto. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y la disciplina no es una cualidad con la que naces, es un músculo que construyes cada vez que eliges hacer lo que debes hacer, en lugar de lo que te apetece hacer. Él está en una encrucijada, es la 1 de la madrugada, el mundo duerme. Podría recoger sus cosas, irse a casa, lamerse las heridas y mañana empezar de nuevo el mismo ciclo de autoengaño. Podría volver a dibujar un plan en una pizarra nueva, prometerse que esta vez será diferente. O puede hacer algo distinto, puede declarar la guerra, aquí y ahora, no mañana, no después del primer café. Ahora, la elección es binaria, no hay término medio, o sigue siendo el esclavo de sus estados de ánimo, un arquitecto de ruinas, o se convierte en el dueño de sus acciones. La decisión no se toma con la mente es el enemigo. El campo de batalla, la decisión se toma con el cuerpo, con un movimiento. Lentamente, se pone en pie, sus rodillas crujen, ignora el desorden a su alrededor, camina hacia su escritorio volcado, levanta el ordenador portátil del suelo y lo coloca sobre sus piernas, lo abre, la pantalla parpadea y muestra la propuesta que le costó su futuro, la cierra, abre un documento nuevo, una página en blanco, el cursor parpadea, rítmico, como el latido de un corazón esperando una orden. En la parte superior de la página, escribe el nombre de un nuevo proyecto, el más ambicioso que jamás ha concebido, uno que su yo negociador le había dicho que era imposible, que estaba a años luz de su alcance, y entonces, sin pensar, sin dudar, sin negociar, sus dedos se mueven, y escribe la primera frase. No es una frase brillante, no es perfecta, probablemente la borrará mañana, pero no importa, porque el sonido de la tecla al ser pulsada es el sonido más poderoso del universo, es el sonido de una cadena que se rompe, el sonido del comienzo, y en el silencio de la noche, ese único clic resuena como el primer disparo de una revolución. La mañana siguiente no llega con una fanfarria de trompetas, no hay un coro celestial celebrando su epifanía, solo llega el sonido brutal y estridente del despertador, y con él, el enemigo regresa. El yo negociador no murió en la batalla de anoche, solo se retiró para reagruparse, y ahora, en la cálida seguridad de la cama, lanza su primer contraataque. Su voz es más seductora que nunca, suave, lógica, paternal. Anoche fue una locura, susurra. Estabas agotado. Emocional, una reacción exagerada. Duerme un poco más, solo 10 minutos, te lo mereces. Te ayudará a pensar con más claridad. Y el hombre de antes, el arquitecto de mausoleos, habría cedido, habría pulsado el botón de posponer, iniciando así la primera de 100 pequeñas traiciones diarias a sí mismo. Pero este hombre es diferente, o al menos, está intentando serlo. El veneno de la negociación empieza a extenderse por sus venas, pero recuerda la regla, la ley marcial. 5 segundos, no para pensar, no para sentir, no para debatir. 5 segundos para moverse. 5 siente el tirón de las sábanas, una fuerza gravitacional que tira de él hacia el abismo de la inacción. 4. La voz le dice que el suelo está frío, que fuera no hay nada más que problemas. 3. Su cuerpo se tensa, es una guerra física. Cada músculo luchando contra una orden invisible. 2. La imagen de su rostro en la pantalla rota parpadea en su mente.
El rostro de un fracasado. 1. Con un gruñido que es mitad esfuerzo y mitad rabia, lanza las sábanas a un lado y pone los pies en el suelo. El contacto con la madera fría es un shock eléctrico. Una victoria. La primera batalla del día. Ganada. No ha sido elegante, ha sido brutal, pero ha sucedido. Y eso es todo lo que importa. Este es el comienzo de la verdadera jornada. Olvida la noche de la revelación. La transformación no ocurre en un instante de claridad, ocurre en la sucia trinchera de la mañana siguiente, y de la siguiente, y de la que viene después. Es un proceso de desintoxicación, su mente, su cuerpo, todo su ser es un adicto a la droga de la procrastinación, y ahora está sufriendo el síndrome de abstinencia. Primero, tuvo que sobrevivir a las pequeñas guerras, la guerra contra el teléfono, que le gritaba que lo cogiera para una dosis rápida de dopamina antes incluso de haberse lavado la cara, la guerra contra el correo electrónico, que le prometía la ilusión de productividad si se dedicaba a limpiar la bandeja de entrada en lugar de atacar la tarea más importante. Cada impulso de posponer algo era una sirena cantando para llevar su barco contra las rocas, y él tenía que atarse al mástil de su nueva regla. 5, 4, 3, 2, 1, muévete. Los primeros días son un infierno. Lo ves luchando, y te reconoces en esa lucha. Lo ves sentado en su escritorio, la mano temblando sobre el teléfono para hacer esa llamada que lleva semanas evitando. Su mente construye catedrales de excusas. No es la hora adecuada. Necesito preparar mejor lo que voy a decir. Quizá esté de mal humor hoy. Su frente se cubre de sudor. Cierra los ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Y marca el número. La conversación es torpe, incómoda. No consigue todo lo que quería. Pero cuando cuelga, no siente la derrota. Siente el poder de haber hecho lo que dijo que haría. El poder de haber sobrevivido al miedo. No todas las batallas se ganan. Hay días en los que el yo negociador es demasiado fuerte. Un día se encuentra a sí mismo con 20 pestañas abiertas en el navegador, investigando un detalle insignificante de un proyecto que ni siquiera ha empezado. Se da cuenta de que ha pasado 2 horas en la rueda de hámster. La vieja sensación de autodesprecio le golpea como una ola. El traidor interior le susurra, ¿lo ves? No puedes cambiar, siempre serás el mismo, y por un momento se lo cree. Se hunde en su silla, derrotado. Pero entonces, algo nuevo sucede. En lugar de rendirse por el resto del día, en lugar de declararlo una pérdida y ahogarse en distracciones, se detiene, respira hondo, se perdona, reconoce la caída, pero se niega a permanecer en el suelo. Cierra todas las pestañas, todas, y se enfoca en la siguiente acción más pequeña posible: escribir una sola frase, enviar un solo correo, una acción, solo una. Y con ese pequeño acto de desafío, se levanta de nuevo. Aprende que la disciplina no es la ausencia de errores, es la velocidad con la que te recuperas de ellos. La reconstrucción de su identidad se hace ladrillo a ladrillo, con cada microdecisión. Es un proceso metódico, casi aburrido en su repetición. Primero, redefine su entorno. La oficina, antes un monumento al caos, se convierte en un laboratorio de enfoque. Limpia la pizarra. Ya no hay planes a 5 años. Solo hay 3 objetivos para hoy. Tareas claras, medibles, accionables. Tira a la basura los cuadernos llenos de ideas muertas. Un cuaderno nuevo. Una sola página para hoy. Su escritorio está casi vacío. Solo lo esencial. Un entorno limpio para una mente clara. El hombre de antes creía que la inspiración creaba el orden. El nuevo hombre entiende que el orden crea el espacio para la acción. Después, ataca sus rutinas. La mañana se convierte en un ritual sagrado. Un campo de entrenamiento para la voluntad. Cada día, la misma secuencia. Levántate sin negociar. Bebe un vaso de agua. Muévete. Aunque solo sean 10 minutos de estiramientos. Lee algo que te fortalezca, no que te distraiga. Y lo más importante, antes de que el mundo pueda lanzarle sus problemas, él define sus victorias. Escribe sus 3 objetivos principales del día. Esta no es una lista de deseos, es un contrato consigo mismo. El hombre de antes dejaba que su día fuera secuestrado por las urgencias de otros. El nuevo hombre es el arquitecto de su día. Por fin, el músculo de la acción empieza a fortalecerse. El dolor inicial se convierte en una sensación de poder. Cada día que cumple su contrato, deposita una moneda de confianza en su propio banco interno. Cada día que se levanta sin dudar. Cada elección de afrontar la incomodidad en lugar de huir de ella. Cada decisión de cerrar el ruido y hacer el trabajo. Cada una de estas acciones, por insignificantes que parezcan, es un voto por el hombre en el que se quiere convertir. El hombre de antes buscaba la confianza en grandes victorias futuras. El nuevo hombre construye su confianza con la evidencia de pequeñas victorias presentes. Su autoestima ya no es una teoría, es un resultado. El contraste entre su yo antiguo y su nuevo yo se vuelve cada vez más nítido. El hombre de antes esperaba sentirse bien para actuar. El nuevo actúa para sentirse bien. El hombre de antes era un esclavo de sus emociones. Si no estaba motivado, no trabajaba.
El nuevo hombre trata la motivación como a un amigo poco fiable. Es genial cuando aparece, pero nunca cuenta con ella para hacer el trabajo. El hombre de antes veía el fracaso como una sentencia de muerte para sus ideas. El nuevo hombre ve el fracaso como un dato. Una matrícula universitaria en la escuela de la realidad. El hombre de antes vivía en el futuro, en la fantasía de lo que podría ser. El nuevo hombre vive obsesivamente en el presente, en la única cosa que puede controlar, la siguiente acción. Este cambio empieza a irradiar hacia afuera. Su equipo, que antes lo veía como un visionario brillante pero frustrantemente pasivo, ahora no sabe qué pensar. Las reuniones, que solían ser maratones de brainstorming que no llevaban a ninguna parte, ahora son cortas, incisivas y terminan siempre con una pregunta: ¿cuál es la siguiente acción y quién es el responsable? Un día, durante una crisis inesperada, mientras todos entraban en pánico y empezaban a debatir sobre posibles estrategias, él se levantó, caminó hacia la pizarra y dijo: basta de hablar. Tú, llama al cliente. Tú, prepara el comunicado de prensa. Y tú, tráeme un café. Tenemos trabajo que hacer. En ese momento, dejó de ser un jefe y se convirtió en un líder, no por sus palabras, sino por su sesgo hacia la acción. La gente no sigue planes, sigue a gente que se mueve. La transformación se filtra en cada rincón de su vida. La regla de la activación inmediata no es solo una herramienta de productividad, es una filosofía de vida. Aplica la regla cuando siente la tentación de pedir comida basura en lugar de cocinar algo saludable. 5, 4, 3, 2, 1. Y se levanta por las verduras. La aplica cuando tiene que tener una conversación difícil con su pareja, una que lleva meses posponiendo. 5, 4, 3, 2, 1. Y dice: tenemos que hablar. Descubre que el universo tiene una extraña tendencia a conspirar a favor del que actúa. Las oportunidades que antes se le escapaban entre los dedos, ahora parecen encontrarlo. No es magia, es que ahora está en movimiento. Y un objeto en movimiento es mucho más fácil de encontrar que uno que está parado, escondido en las sombras de la planificación perfecta. Su antiguo yo negociador no ha muerto. Nunca lo hará. Es parte de su sistema operativo, el mecanismo de seguridad diseñado para protegerlo del riesgo y del dolor. Pero su relación con él ha cambiado. Ya no es su socio, su confidente. Es un perro que ladra. Lo oye. Reconoce su ladrido de miedo, pero ya no le obedece. A veces, incluso sonríe cuando lo oye, porque el ladrido del miedo se ha convertido en una brújula. Sabe que aquello a lo que el perro ladra con más fuerza es exactamente lo que tiene que hacer. El miedo ya no es una señal para detenerse, es una señal para empezarla. Cuenta atrás, y ahora, míralo, está de pie en su oficina. Ya no es un mausoleo, es una cabina de mando. La energía es palpable, el proyecto que empezó aquella noche, con una sola frase imperfecta escrita en medio de los escombros de su antigua vida, ha crecido, ha cobrado vida propia, se ha convertido en algo real, algo grande, mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y ha atraído la atención. Una oferta ha llegado, una oportunidad que no solo cambiaría su empresa, sino toda la industria. Es el tipo de oportunidad que el hombre de antes habría soñado y planificado hasta su muerte. Pero esta oportunidad viene con un precio, exige un salto al vacío, un nivel de riesgo que hace que todos sus miedos anteriores parezcan juegos de niños. Requiere que apueste todo lo que ha construido, todo. El contrato está sobre su mesa, un documento grueso, intimidante, lleno de cláusulas que podrían tanto construir un imperio como llevarlo a la ruina absoluta. Y mientras lo mira, el perro empieza a ladrar. No, esta vez no ladra, ruge. El yo negociador, que había estado aletargado, se despierta con la furia de un volcán. Todas las viejas dudas, todos los viejos miedos, vuelven con una fuerza multiplicada por 1000. Esto es demasiado. No estás preparado. Vas a perderlo todo. Has llegado hasta aquí, no lo arruines ahora. La voz es tan fuerte, tan convincente, que por un instante el hombre nuevo se tambalea. El fantasma del arquitecto de ruinas se cierne sobre él. Tiene el bolígrafo en la mano. Su mirada se fija en la línea de puntos donde debe firmar. El pulso se le acelera. Siente el frío del suelo de aquella mañana, la primera de su nueva vida. Siente el peso de cada pequeña victoria que lo ha traído hasta aquí. Pero la voz del miedo es un trueno en sus oídos, y la pregunta que flota en el aire, más pesada que cualquier contrato, es si la fortaleza que ha construido ladrillo a ladrillo es lo suficientemente fuerte como para soportar esta tormenta. ¿Ha cambiado de verdad? ¿O solo ha estado ensayando para volver a ser el mismo cobarde de siempre cuando la verdadera presión llegara? Su mano tiembla, suspendida sobre el papel, y el tiempo se detiene. Su mano no tiembla por la duda, tiembla por la energía acumulada. Un torrente de poder que busca una salida. El rugido del yo negociador es ensordecedor en su mente, una sinfonía del miedo que le presenta 1000 imágenes de fracaso, de ruina, de humillación pública. Le muestra el rostro de su antiguo yo, arrodillado entre los escombros, y le susurra: volverás aquí, esto es lo que eres.
Un impostor que ha tenido un golpe de suerte. La lógica del miedo es impecable. Los argumentos son irrefutables. Y el hombre de antes habría escuchado, habría debatido, habría pedido tiempo para pensarlo. Pero a este hombre ya no le importa la lógica. No ha llegado hasta aquí razonando. Ha llegado hasta aquí actuando. Cierra los ojos, no para visualizar el éxito. Cierra los ojos para apagar el ruido, para encontrar ese silencio de una fracción de segundo entre el instinto y la excusa. Y en ese silencio, la cuenta atrás comienza. No la piensa, la siente, es el latido de su nueva identidad. 5. El bolígrafo se siente pesado, como si contuviera el peso de 2 vidas. 4. El rugido del miedo se convierte en un zumbido distante. 3. Siente el frío del suelo de aquella primera mañana en sus pies. 2. Recuerda el sonido de la primera tecla que pulsó en la oscuridad. 1. La punta del bolígrafo se hunde en el papel. El trazo de su firma no es elegante, es violento, es una cicatriz, una marca de propiedad sobre su propio futuro. El sonido del bolígrafo rasgando el papel es el único sonido en el universo, es el sonido de una guerra que termina, el sonido de un esclavo que se libera a sí mismo. Míralo ahora, meses después, camina por su oficina, y la palabra oficina ya no le hace justicia. Esto es una colmena, un motor. Hay una electricidad en el aire, una vibración de movimiento constante. La gente no camina, se desplaza con propósito. Las conversaciones no son susurros de duda, son ráfagas de colaboración. La pizarra blanca, antes un cementerio, es ahora un campo de batalla donde se dibujan estrategias que se ejecutan esa misma tarde. Él ya no se esconde detrás de una pantalla. Está en el centro de todo, no como un rey en su trono, sino como un general en el frente. Su presencia es tranquila, pero irradia una autoridad que no nace del cargo, sino de la coherencia. Es un hombre que hace lo que dice que va a hacer. Y no hay nada más poderoso en este mundo. La prosperidad es evidente. Los números en las pantallas, el tamaño del equipo, la calidad de los clientes. Pero eso es solo el eco. El resultado, la verdadera conquista es invisible. Es el silencio en su mente cuando apoya la cabeza en la almohada por la noche. La deuda existencial ha sido saldada. La ansiedad sorda en el pecho ha sido reemplazada por el agradable cansancio del esfuerzo real. El síndrome del impostor murió de inanición, porque cada día le daba a su cerebro nuevas pruebas irrefutables de que no era un fraude, era un constructor. Se mira al espejo por la mañana y ya no ve a un extraño lleno de potencial desperdiciado. Ve a un hombre que conoce, un hombre que respeta. Se ha ganado su propio respeto. La única validación que de verdad importa. Ha alcanzado la soberanía personal, la libertad de no depender de sus ganas, de su humor, de su inspiración. La libertad de ser la causa, y no el efecto. Un día, uno de sus empleados más jóvenes, un chico brillante lleno de ideas, le pide un momento. El chico está paralizado, tiene un proyecto importante y lleva 2 semanas atrapado en la fase de planificación. Le muestra a nuestro hombre un documento de 100 páginas, un plan perfecto, detallado hasta el último céntimo, hasta el último riesgo, y le pregunta, ¿cómo supiste que el gran proyecto funcionaría? ¿Cómo tuviste la claridad para arriesgarlo todo? Nuestro hombre coge el documento, lo mira un segundo y lo cierra, lo deja sobre la mesa, y mira al chico a los ojos. Ve en él al fantasma de sí mismo, y por primera vez le cuenta la verdad, no la versión corporativa, sino la verdad cruda. No tuve ninguna claridad, le dice. La claridad es un lujo que no te puedes permitir al principio. Es un espejismo, crees que la necesitas para empezar, pero es la recompensa que obtienes por haber empezado. Crees que este lugar se construyó sobre esa gran firma, sobre esa gran decisión. Te equivocas. Este imperio se construyó una mañana a las 5, cuando mi cuerpo me suplicaba 10 minutos más de sueño y mi mente le dijo que se callara y puse los pies en el suelo frío. Se construyó con el sudor de mis manos mientras marcaba un número de teléfono que me aterrorizaba. Se construyó con cada correo electrónico incómodo que envié en lugar de posponerlo. Se construyó con cientos de días aburridos y repetitivos en los que hice el trabajo. Aunque no me apetecía, aunque estaba cansado, aunque tenía miedo. La gente ve el edificio terminado y habla de visión. Nadie ve la montaña de ladrillos que tuviste que poner uno a uno, con tus propias manos. Deja de buscar el plan perfecto. El plan perfecto es una excusa para no empezar. Sal ahí fuera y pon el primer ladrillo imperfecto. Luego, pon el siguiente. La claridad ya te encontrará por el camino. Ahí está la diferencia. El hombre que eras se despertaba cada mañana y lo primero que sentía era el peso de una deuda. La deuda de las promesas que se había roto a sí mismo el día anterior. El hombre que eres ahora se despierta con un propósito. El hombre de antes buscaba la motivación como un adicto busca su próxima dosis. El hombre de ahora genera su propia motivación a través de la acción. El hombre de antes veía el día como una serie de amenazas y problemas que debía evitar. El hombre de ahora ve el día como una serie de oportunidades para cumplir su
Palabra, el hombre de antes negociaba con su futuro, vendiéndolo a plazos por unos minutos de comodidad. En el presente, el hombre de ahora invierte en su futuro con la moneda del esfuerzo presente. El hombre que eras tenía una mente brillante llena de planes perfectos y unas manos limpias. El hombre que eres tiene una mente enfocada en la siguiente acción y unas manos llenas de callos. Y esos callos son tu legado. La prueba de que no te quedaste en la orilla soñando con el otro lado, sino que te lanzaste al agua y nadaste. Y esta historia nunca fue sobre él, siempre ha sido sobre ti, sobre esa habitación en la que vives. Esa jaula invisible cuyas barras están hechas de tus propias excusas perfectamente lógicas. Has estado esperando sentirte preparado, sentirte seguro, sentirte inspirado, y mientras esperas, el calendario sigue pasando hojas indiferente a tus buenas intenciones. La verdad es esta, y quiero que la escuches en lo más profundo de tu ser. El momento perfecto no existe, la confianza no es algo que encuentras, es algo que construyes, y el futuro no es un lugar al que llegas, es algo que creas. Lo creas ahora mismo, con la siguiente decisión, la de cerrar este video y hacer esa cosa que llevas posponiendo, o la de seguir consumiendo información, acumulando más conocimiento que nunca usarás. La elección es tuya, siempre lo has sido, o sigues siendo el arquitecto de tus propias ruinas, o te conviertes en el constructor de tu propia vida. No tienes que cambiar tu vida entera hoy, solo tienes que ganar la siguiente batalla de 5 segundos, y luego la siguiente, y la siguiente, porque la vida no se transforma con un salto gigantesco, sino con 1000 pequeños pasos valientes en la misma dirección. Es hora de dejar de negociar con tu potencial, es hora de dejar de pedirle permiso a tus miedos para actuar, es hora de declarar una nueva identidad. No es una afirmación para sentirte bien, es un decreto, una orden de batalla para el resto de tu vida. Hoy actúo sin negociar. Muchos creen que el éxito es el resultado de una estrategia genial, de un plan maestro, concebido en un momento de inspiración divina. Creen que los grandes imperios se construyen sobre un plano perfecto, dibujado con una claridad absoluta antes de poner el primer ladrillo. Pero la verdad que nadie te cuenta, la que duele, es que el futuro no lo construyen los soñadores, sino los ejecutores. La verdad es que tu vida no la define la brillantez de tus planes, sino la brutalidad de tus acciones. El problema no es tu visión, que probablemente es magnífica. El problema es la negociación que tienes contigo mismo cada mañana en el silencio de los primeros 5 minutos del día. Y en los próximos minutos te voy a enseñar no solo a ganar esa negociación, sino a cancelarla para siempre. Miras esta habitación y la reconoces. Quizá no es una oficina con pizarras llenas de estrategias brillantes que nunca ven la luz. Quizá es una cocina con un libro de recetas saludables acumulando polvo. Quizá es un gimnasio al que pagas una cuota mensual para no ir nunca. O quizá es solo el espacio silencioso entre tus oídos, donde los sueños más grandes de tu vida van a morir cada noche. El escenario cambia, pero la prisión es la misma. Una jaula invisible construida con los ladrillos del mañana, del después, del cuando sea el momento perfecto. Y tú eres el prisionero y, a la vez, el carcelero. Has vivido aquí durante años, ¿verdad? Te has acostumbrado al eco de tu propio potencial sin usar. Observa a este hombre, mírale bien. Podría ser tú. Es un emprendedor, un visionario. Al menos eso es lo que dice su tarjeta de visita. Pero la verdad es que es un arquitecto de castillos en el aire. Su oficina no es un motor de creación, es un mausoleo. Cada objeto aquí es una lápida. Esa pizarra blanca es la tumba de una estrategia que podría haber revolucionado su industria. Esos cuadernos de cuero son el cementerio de ideas que murieron en la tinta, huérfanas de acción. Su bandeja de entrada es una fosa común de oportunidades, todas enterradas bajo la misma etiqueta para después. No es un vago. No le confundas con alguien que no quiere trabajar. Es algo mucho peor. Es un perfeccionista paralizado. Un hombre ahogándose en un océano de preparación. Vive en la víspera perpetua de la gran hazaña. En el eterno casi. Cada mañana es el mismo ritual de autoengaño. El sol entra por la ventana y él se promete a sí mismo que hoy será diferente. Hoy es el día. Siente una chispa de convicción. Mientras se sirve el primer café, se sienta en su silla, la silla del director general de una empresa fantasma. Y mira la tarea más importante del día. Esa llamada que podría cerrar un trato millonario. El primer párrafo de esa propuesta que lo cambiaría todo. La decisión sobre un despido que lleva semanas envenenando al equipo. Y entonces, justo en ese instante, en el silencio entre la intención y la acción, el enemigo aparece. No es un monstruo con garras ni un rival empresarial. Es una voz suave, racional, seductora. Su propia voz. Es su yo, negociador. El socio más traicionero que jamás tendrá. La negociación comienza. Es una guerra civil silenciosa que se libra en el campo de batalla de su mente cada minuto de cada día. El yo visionario, el que sueña con imperios, grita, hazlo ahora, es tu oportunidad. Pero el yo negociador, ese maestro del sabotaje,
Susurra con una lógica impecable, espera, no estás preparado, necesitas investigar un poco más, y si te dicen que no, mañana estarás más fresco, más inspirado, un café más y te pones a ello. Déjame solo revisar las noticias 5 minutos para ver cómo está el mercado. Y así, la batalla se pierde, no con un estruendo, sino con un clic. El clic que abre otra pestaña en el navegador. El clic que pospone la alarma. El clic que marca un correo como no leído para que la mentira de la productividad futura pueda seguir. Viva un día más. Él se mueve, parece ocupado. Responde a correos sin importancia, organiza archivos que nadie necesita, planifica la planificación de la próxima semana. Es la ilusión del movimiento, la rueda de hámster de la falsa productividad. Gasta energía, suda, se agota. Pero al final del día, cuando apaga la pantalla del ordenador, el reflejo le devuelve la misma verdad bruta. No ha avanzado ni un solo centímetro. Sigue en el mismo punto de partida. Las cadenas invisibles que lo atan a su silla son hoy un poco más gruesas, un poco más pesadas. Cada decisión pospuesta es un nuevo eslabón. Cada promesa rota a sí mismo es otro kilo de acero, invisible sobre sus hombros. Este es el verdadero coste de su vida. No es el dinero que no gana, es algo mucho más profundo. Es la deuda de la inacción, un interés compuesto existencial que crece con cada segundo de duda. Se manifiesta como esa ansiedad sorda que le aprieta el pecho cuando intenta dormir. Es el síndrome del impostor que le hace sentir como un fraude en cada reunión, porque sabe que habla de un futuro que no tiene el valor de construir. Es la frustración corrosiva que siente al ver a otros con menos talento, con menos visión, adelantarle por la derecha, simplemente porque ellos hicieron algo mientras él seguía pensando en cómo hacerlo perfectamente. Él anhela construir un imperio, pero vive atrapado en la comodidad de no empezar nunca, porque no empezar es seguro. Si no empiezas, nunca puedes fracasar. Si no lo intentas, el sueño puede permanecer perfecto y intacto en tu mente para siempre, pero es un paraíso envenenado, un sueño que se pudre por dentro. Sus ideas, antes vibrantes y llenas de vida, se están convirtiendo en fantasmas. Le persiguen por los pasillos de su oficina vacía, le susurran por la noche, le recuerdan el hombre que podría ser y el cobarde en el que se ha convertido. Mira, el contraste. En la pizarra, un plan de negocio que vale millones, dibujado con una claridad y una brillantez que te dejan sin aliento. En la realidad, un hombre que no se atreve a levantar el teléfono para hacer la primera llamada. En su mente, la visión de un líder carismático que inspira a su equipo. En la realidad, un jefe que se esconde detrás de su correo electrónico para evitar conversaciones difíciles. Desea la libertad financiera, pero cada día toma pequeñas decisiones que garantizan su esclavitud. Desea el respeto, pero no puede respetarse a sí mismo. Desea dejar un legado, pero su único legado hasta ahora es una colección de comienzos fallidos. Esta vida no puede continuar, lo sabe. Lo sientes tú también, porque esa misma sensación de estancamiento te ha visitado más de una vez. Es la sensación de estar corriendo a toda velocidad en una cinta, sudando, esforzándote, solo para darte cuenta de que no has salido de la misma habitación. Es el pánico silencioso de ver cómo el calendario avanza y tus sueños se quedan atrás, como monumentos olvidados en el borde del camino. La tensión se acumula. El peso de las oportunidades perdidas es ya casi insoportable. Cada día que pasa, la brecha entre quién es y quién podría ser se convierte en un abismo más profundo, más oscuro, y algo está a punto de romperse. La cuerda que lo mantiene suspendido sobre ese abismo se está deshilachando, y el sonido de las fibras al ceder es lo único que se oye en el silencio de su vida perfectamente planificada y absolutamente vacía. La caída es inminente, y entonces suena el teléfono. No es una llamada esperada. Es tarde, la oficina está en penumbra, solo iluminada por el brillo azulado de la pantalla del ordenador. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y profesional le comunica la noticia. La oportunidad de su vida, esa que llevaba meses cortejando, preparando, puliendo hasta el más mínimo detalle, se ha ido. Se la han dado a otro. La razón es tan simple que duele, tan estúpida que quema como el ácido. Se demoró 24 horas en enviar la propuesta final. Solo un día que pasó revisando por 10ª vez una coma, ajustando un gráfico que ya era perfecto, esperando el estado de ánimo ideal para pulsar el botón de enviar. Un día que su yo negociador le vendió como prudencia, como profesionalidad. Un día que en realidad fue el clavo final en el ataúd de su futuro. Cuando cuelga, el silencio de la habitación se vuelve ensordecedor. No hay sonido, pero él puede oírlo todo. Puede oír el eco de las puertas que se cierran, el murmullo de las risas de sus competidores, el sonido sordo de sus sueños al estrellarse contra el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo no hay negociación, no hay una voz suave que le susurre que no pasa nada, que habrá otras oportunidades. El traidor, su yo negociador, se ha quedado mudo, acobardado ante la magnitud del desastre que ha creado. Solo queda él y la verdad desnuda, fría y bruto. Se levanta de la silla y un temblor recorre su cuerpo.
no es de frío, es de rabia, una rabia pura, volcánica, que ha estado acumulándose bajo la superficie durante años. Mira a su alrededor, mira la pizarra con sus diagramas impecables, un mapa del tesoro que nunca se atrevió a seguir. Mira las pilas de libros sobre estrategia y productividad, manuales para una guerra que nunca luchó. Mira la pantalla de su ordenador, con la propuesta perfectamente inútil todavía abierta. Y entonces explota. No es un grito, es un rugido animal, un sonido gutural de pura agonía y frustración, con un movimiento violento. Ver y su escritorio, los cuadernos, los bolígrafos, la taza de café a medio beber, todo vuela por los seris y se estrella contra la pared. Coge la pizarra y la arranca de su soporte, lanzándola al suelo con un estruendo que hace vibrar los cristales. Es un huracán de destrucción en la catedral de su propia inacción. Cae de rodillas en medio del caos que ha creado. El caos que refleja perfectamente el estado de su vida. Y llora. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de vergüenza, de autodesprecio, en la oscuridad. La pantalla del ordenador que ha quedado en el suelo se ilumina. Es su único punto de luz. Se arrastra hacia ella como un náufrago hacia un trozo de madera. Y, en la pantalla negra, ve su reflejo. Un rostro desfigurado por el dolor, los ojos enrojecidos, la boca abierta en una mueca de desesperación. Y en ese momento lo entiende. La claridad llega. No como un rayo de sol, sino como un puñetazo en el estómago. El enemigo nunca estuvo fuera. No era el mercado, no eran los competidores, no era la falta de suerte. El enemigo era ese hombre que le devolvía la mirada desde la pantalla. Era él. Siempre había sido él. Su mente, su brillante, lógica y cobarde mente, se había convertido en su peor socio, el saboteador que dormía en su propia cama. Con los dedos temblorosos abre el navegador. No busca nada en concreto, solo una distracción, un escape del insoportable peso de esa revelación. Sus ojos escanean sin ver, pasando por encima de noticias, de vídeos, de redes sociales, y entonces, una frase salta de la pantalla y se clava en su cerebro como un arpón. No recuerda dónde la leyó, si en el blog de un viejo filósofo estoico o en la entrevista a un general condecorado. La fuente no importa, solo importa el mensaje. Un concepto tan simple que resulta casi un insulto a su inteligencia, a sus años de planificación compleja. La regla de la activación inmediata no es una estrategia, es un decreto, una ley marcial impuesta sobre la tiranía de la duda. La regla es esta: en el instante en que identificas una tarea importante, una acción clave que debes tomar, tienes exactamente 5 segundos para iniciar un movimiento físico hacia su ejecución. 5, 4, 3, 2, 1. Si en esos 5 segundos no te has movido, tu cerebro, tu yo negociador, ganará la batalla. Activará el freno de emergencia de la duda, la racionalización, la excusa. Te dirá que esperes, que lo pienses mejor, que mañana es un día mejor. La regla no te pide que termines la tarea, ni siquiera te pide que la hagas bien. Solo te exige una cosa: que empieces, que des el primer paso físico, por pequeño que sea. Levantar el teléfono, abrir un documento en blanco, ponerte las zapatillas de deporte, un movimiento, un solo y estúpido movimiento, y de repente, todo encaja. Todas las piezas del puzzle de su fracaso se colocan en su sitio con una claridad aterradora. Se da cuenta de que ha estado viviendo su vida al revés. Ha estado esperando la motivación para actuar, esperando sentirse inspirado para escribir, esperando tener confianza para llamar. Y esa es la mayor mentira que nos contamos. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto. La motivación no es el combustible que necesitas para arrancar el coche. Es el humo que sale del tubo de escape una vez que el motor ya está en marcha. La confianza no viene de pensar en la victoria. Viene de la memoria muscular de haber luchado, aunque sea una pequeña batalla. Te lo digo a ti ahora, porque sé que estás viendo esto y sientes un escalofrío de reconocimiento. Has estado esperando el momento perfecto, el plan perfecto, la sensación perfecta, y mientras esperas, la vida te está pasando por delante. La verdad, la que este hombre está descubriendo ahora mismo arrodillado en el suelo de su oficina destrozada, es que el universo no recompensa el plan perfecto, recompensa el primer paso imperfecto. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo, y la disciplina no es una cualidad con la que naces. Es un músculo que construyes cada vez que eliges hacer lo que debes hacer, en lugar de lo que te apetece hacer. Él está en una encrucijada, es la 1 de la madrugada. El mundo duerme, podría recoger sus cosas, irse a casa, lamerse las heridas y mañana empezar de nuevo el mismo ciclo de autoengaño. Podría volver a dibujar un plan en una pizarra nueva, prometerse que esta vez será diferente, o puede hacer algo distinto. Puede declarar la guerra, aquí y ahora, no mañana, no después del primer café, ahora. La elección es binaria, no hay término medio: o sigue siendo el esclavo de sus estados de ánimo, un arquitecto de ruinas, o se convierte en el dueño de sus
Acciones. La decisión no se toma con la mente. La mente es el enemigo, el campo de batalla. La decisión se toma con el cuerpo, con un movimiento, lentamente. Se pone en pie, sus rodillas crujen. Ignora el desorden a su alrededor. Camina hacia su escritorio volcado. Levanta el ordenador portátil del suelo y lo coloca sobre sus piernas. Lo abre. La pantalla parpadea y muestra la propuesta que le costó su futuro. La cierra. Abre un documento nuevo. Una página en blanco. El cursor parpadea, rítmico, como el latido de un corazón esperando una orden. En la parte superior de la página, escribe el nombre de un nuevo proyecto, el más ambicioso que jamás ha concebido. Uno que su yo negociador le había dicho que era imposible, que estaba a años luz de su alcance. Y entonces, sin pensar, sin dudar, sin negociar, sus dedos se mueven y escribe la primera frase. No es una frase brillante, no es perfecta, probablemente la borrará mañana, pero no importa, porque el sonido de la tecla al ser pulsada es el sonido más poderoso del universo. Es el sonido de una cadena que se rompe, el sonido del comienzo, y en el silencio de la noche, ese único clic resuena como el primer disparo de una revolución. La mañana siguiente no llega con una fanfarria de trompetas, no hay un coro celestial celebrando su epifanía, solo llega el sonido, brutal y estridente del despertador, y con él el enemigo regresa. El yo negociador no murió en la batalla de anoche, solo se retiró para reagruparse, y ahora, en la cálida seguridad de la cama, lanza su primer contraataque. Su voz es más seductora que nunca, suave, lógica, paternal. Anoche fue una locura, susurra. Estabas agotado. Emocional, una reacción exagerada. Duerme un poco más, solo 10 minutos, te lo mereces. Te ayudará a pensar con más claridad. Y el hombre de antes, el arquitecto de mausoleos, habría cedido, habría pulsado el botón de posponer, iniciando así la primera de 100 pequeñas traiciones diarias a sí mismo. Pero este hombre es diferente, o al menos está intentando serlo. El veneno de la negociación empieza a extenderse por sus venas, pero recuerda la regla, la ley marcial. 5 segundos, no para pensar, no para sentir, no para debatir. 5 segundos para moverse. 5. Siente el tirón de las sábanas, una fuerza gravitacional que tira de él hacia el abismo de la inacción. 4. La voz le dice que el suelo está frío, que fuera no hay nada más que problemas. 3. Su cuerpo se tensa, es una guerra física, cada músculo luchando contra una orden invisible. 2. La imagen de su rostro en la pantalla rota parpadea en su mente. El rostro de un fracasado. 1. Con un gruñido que es mitad esfuerzo y mitad rabia. Lanza las sábanas a un lado y pone los pies en el suelo. El contacto con la madera fría es un shock eléctrico. Una victoria. La primera batalla del día. Ganada. No ha sido elegante. Ha sido brutal. Pero ha sucedido. Y eso es todo lo que importa. Este es el comienzo de la verdadera jornada. Olvida la noche de la revelación. La transformación no ocurre en un instante de claridad. Ocurre en la sucia trinchera de la mañana siguiente, y de la siguiente, y de la que viene después. Es un proceso de desintoxicación. Su mente, su cuerpo, todo su ser es un adicto a la droga de la procrastinación, y ahora está sufriendo el síndrome de abstinencia. Primero, tuvo que sobrevivir a las pequeñas guerras, la guerra contra el teléfono, que le gritaba que lo cogiera para una dosis rápida de dopamina antes incluso de haberse lavado la cara. La guerra contra el correo electrónico, que le prometía la ilusión de productividad si se dedicaba a limpiar la bandeja de entrada en lugar de atacar la tarea más importante. Cada impulso de posponer algo era una sirena cantando para llevar su barco contra las rocas, y él tenía que atarse al mástil de su nueva regla. 5, 4, 3, 2, 1, muévete. Los primeros días son un infierno. Lo ves luchando, y te reconoces en esa lucha. Lo ves sentado en su escritorio, la mano temblando sobre el teléfono para hacer esa llamada que lleva semanas evitando. Su mente construye catedrales de excusas. No es la hora adecuada. Necesito preparar mejor lo que voy a decir. Quizá esté de mal humor hoy. Su frente se cubre de sudor. Cierra los ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Y marca el número. La conversación es torpe, incómoda, no consigue todo lo que quería, pero cuando cuelga no siente la derrota. Siente el poder de haber hecho lo que dijo que haría, el poder de haber sobrevivido al miedo. No todas las batallas se ganan. Hay días en los que el yo negociador es demasiado fuerte. Un día, se encuentra a sí mismo con 20 pestañas abiertas en el navegador, investigando un detalle insignificante de un proyecto que ni siquiera ha empezado. Se da cuenta de que ha pasado 2 horas en la rueda de hámster. La vieja sensación de autodesprecio le golpea como una ola. El traidor interior le susurra, ¿lo ves? No puedes cambiar, siempre serás el mismo. Y, por un momento, se lo cree. Se hunde en su silla, derrotado. Pero entonces, algo nuevo sucede. En lugar de rendirse por el resto del día, en lugar de declararlo una pérdida y ahogarse en distracciones, se detiene, respira hondo, y se perdona.
reconoce la caída, pero se niega a permanecer en el suelo. Cierra todas las pestañas, todas, y se enfoca en la siguiente acción más pequeña posible: escribir una sola frase, enviar un solo correo, una acción, solo, una, y con ese pequeño acto de desafío, se levanta de nuevo. Aprende que la disciplina no es la ausencia de errores, es la velocidad con la que te recuperas de ellos. La reconstrucción de su identidad se hace ladrillo a ladrillo, con cada microdecisión. Es un proceso metódico, casi aburrido en su repetición. Primero, redefine su entorno. La oficina, antes un monumento al caos, se convierte en un laboratorio de enfoque. Limpia la pizarra. Ya no hay planes a 5 años, solo hay 3 objetivos para hoy. Tareas claras, medibles, accionables. Tira a la basura los cuadernos llenos de ideas muertas. Un cuaderno nuevo. Una sola página para hoy. Su escritorio está casi vacío. Solo lo esencial. Un entorno limpio para una mente clara. El hombre de antes creía que la inspiración creaba el orden. El nuevo hombre entiende que el orden crea el espacio para la acción. Después, ataca sus rutinas. La mañana se convierte en un ritual sagrado, un campo de entrenamiento para la voluntad. Cada día, la misma secuencia. Levántate sin negociar. Bebe un vaso de agua. Muévete, aunque solo sean 10 minutos de estiramientos. Lee algo que te fortalezca, no que te distraiga. Y lo más importante, antes de que el mundo pueda lanzarle sus problemas, él define sus victorias. Escribe sus 3 objetivos principales del día. Esta no es una lista de deseos, es un contrato consigo mismo. El hombre de antes dejaba que su día fuera secuestrado por las urgencias de otros. El nuevo hombre es el arquitecto de su día. Por fin, el músculo de la acción empieza a fortalecerse. El dolor inicial se convierte en una sensación de poder. Cada día que cumple su contrato, deposita una moneda de confianza en su propio banco interno. Cada día que se levanta sin dudar. Cada elección de afrontar la incomodidad en lugar de huir de ella. Cada decisión de cerrar el ruido y hacer el trabajo. Cada una de estas acciones, por insignificantes que parezcan, es un voto. Un voto por el hombre en el que se quiere convertir. El hombre de antes buscaba la confianza en grandes victorias futuras. El nuevo hombre construye su confianza con la evidencia de pequeñas victorias presentes. Su autoestima ya no es una teoría, es un resultado. El contraste entre su yo antiguo y su nuevo yo se vuelve cada vez más nítido. El hombre de antes esperaba sentirse bien para actuar. El nuevo actúa para sentirse bien. El hombre de antes era un esclavo de sus emociones. Si no estaba motivado, no trabajaba. El nuevo hombre trata la motivación como a un amigo poco fiable. Es genial cuando aparece, pero nunca cuenta con ella para hacer el trabajo. El hombre de antes veía el fracaso como una sentencia de muerte para sus ideas. El nuevo hombre ve el fracaso como un dato, una matrícula universitaria en la escuela de la realidad. El hombre de antes vivía en el futuro, en la fantasía de lo que podría ser. El nuevo hombre vive obsesivamente en el presente, en la única cosa que puede controlar, la siguiente acción. Este cambio empieza a irradiar hacia afuera. Su equipo, que antes lo veía como un visionario brillante pero frustrantemente pasivo, ahora no sabe qué pensar. Las reuniones, que solían ser maratones de brainstorming que no llevaban a ninguna parte, ahora son cortas, incisivas y terminan siempre con una pregunta: ¿cuál es la siguiente acción y quién es el responsable? Un día, durante una crisis inesperada, mientras todos entraban en pánico y empezaban a debatir sobre posibles estrategias, él se levantó, caminó hacia la pizarra y dijo: basta de hablar, tú llama al cliente, tú prepara el comunicado de prensa, y tú tráeme un café. Tenemos trabajo que hacer. En ese momento, dejó de ser un jefe y se convirtió en un líder, no por sus palabras,